Bueno, hermanos, vamos a orar, pedirle a Dios que nos guíe. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por permitirnos reunirnos y estudiar tu palabra una vez más, Señor. Te pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu nos guíes a estudiar tu palabra y entenderla, Señor. Que nos des el discernimiento y el conocimiento para guardarla, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de ti, Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Bueno, hermano, dice 16:1 de Lucas. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dice: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más ser mayordomo, dice. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quitará la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me... Espérame. Se bloqueó esta cosa. Pensé que iba a ser más fácil. ¿Quieres la que tengo adentro, hermano? A ver, tráela. Ok, entonces aquí, ¿qué le ponemos? ¿Quiere la sesión? Son puro 0. ¿Cuántos? Todos. 3, 4. Son 6. Ok. ¿Qué la tiene ya bajada la aplicación, no? No, lo que pasa es que dice que hay que poner aceptar. Oh. Ok, ahora ¿dónde está la...? Lucas. Aquí está. Ok. Dice, entonces estábamos en el... Lucas 4. Ajá. Ok, dice... no tengo fuerza para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quite el trabajo haya gente que me reciba en su casa. Llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? Este contestó: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate, date prisa y escribe 50. Después le preguntó al segundo: ¿y tú cuánto le debes? Él contestó: 100 bultos de trigo. El administrador le dijo: toma tu factura y anda y anota 80, dice. El patrón felicitó al administrador porque hizo las cosas con astucia. Es que la gente de este mundo es más astuta en su trato con los que también son de este mundo que los que han recibido la luz. Por eso yo les aconsejo que usen las riquezas de este mundo para ganar amigos, y así, cuando esas riquezas se le acaben a ustedes, lo reciban en las
viviendas eternas. Bueno, aquí lo que está diciendo, que probablemente se oye un poco contradictorio, es que el administrador se puso a pensar, por alguna razón lo iban a quitar de la mayordomía. Sí. Entonces lo que él dijo, ¿cómo haré? Porque trabajar ya no puedo. Pedir limosna me da vergüenza. Entonces lo que Jesús el punto que estaba tocando es que el hombre queriendo podía ser astuto para hacer negocios, cosa que no estaba haciendo, la astucia que estaba usando, lo estaba usando para robarle a él. ¿Me entiendes? Pero ahí también nos da un consejo, si ustedes son astutos y saben usar las cosas del mundo para ganar almas, van a tener ¿cómo se llama? Una recompensa en la vida eterna. ¿Me entiendes? Es a lo que se refiere. Porque si usted se da cuenta, mucha gente está en la iglesia, pero no le gusta invertir en la iglesia. Por una razón o por otra. ¿Me entiende? Eso viene a ser un poquito como cuando dice Dios bendice al dador alegre. Hay muchos que no dan por gusto, lo dan a fuerza, entonces de nada les sirve porque no les cuenta. Sí. ¿Ok? Sí. Dice el versículo 10, el que es honesto en lo poco, también es honesto en lo mucho. Y el que no es honesto en lo poco, tampoco será honesto en lo mucho. Pero por eso, si ustedes no son honestos con las riquezas de este mundo, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Si no son hombres como con los que si no son honrados con lo que no es de ustedes, ¿quién les dará lo que les pertenece a ustedes? Nadie puede ser sirviente de dos patrones, porque despreciará a uno y amará al otro. Nadie puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Los fariseos oían estas cosas y se burlaban de Jesús porque a ellos les gustaba mucho el dinero. Jesús les dijo, ustedes se hacen pasar por buenos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Les digo que aquello que la gente piensa que tiene mucho valor, para Dios es despreciable. Dice, la ley y los profetas se anunciaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar. Pero es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que deje cumplirse una sola tilde de la ley. Entonces ahí entramos en un conflicto con muchas predicaciones que hay que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Aquí Jesús lo que está diciendo que pasará cielo y tierra primero antes que deje de cumplirse la ley. Entonces ahí tumba el argumento de que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Y ese es un error muy, muy común que se hace. Porque entonces, o una de dos, o creemos el predicador o creemos lo que dice Jesús. Y sabemos que Jesús no miente. ¿Entiende? Dice, todo hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Había un hombre rico que se vestía con ropas lujosas y a diario hacía fiestas donde servía espléndidos banquetes. Junto a la puerta de su casa se sentaba un mendigo llamado Lázaro. Tenía la piel cubierta de llagas y hasta los perros se las lamían. A él habría gustado llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Un día el mendigo murió y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. El rico murió también y lo enterraron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Cuando lo llamó a gritos, Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le respondió, hijo, recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te fue muy bien, pero a Lázaro muy mal. Ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti te toca sufrir. Además, entre ustedes y nosotros hay un gran abismo. La Reina Valera dice cima, con C. Dice, nadie puede venir de allá para acá ni de aquí para allá, dice. El rico dijo, Padre Abraham,
Entonces te suplico que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que avise a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le replicó, ellos ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. Entonces el hombre rico respondió, no les harán caso, padre Abraham, pues si algún muerto fuera y se les presentara, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco le harán caso a alguien que se levante de entre los muertos. Ese punto ya lo hemos tocado, ¿verdad, hermano Abel? Sí. Ya no necesitamos explicarlo tanto. Simplemente nos está enseñando que hay un infierno y estaba el seno de Abraham en el paraíso. Pero ya sabemos que el seno de Abraham desapareció o se lo llevó Jesús cuando resucitó y se lo llevó, que cuando dice que se llevó cautiva a la cautividad. Sí. Bueno, capítulo 17. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, no se pueden evitar los tropiezos, pero hay de aquel quien los causa. Mejor les sería que le arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, para ser la causa de tropiezo, que ser la causa de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que tengan cuidado. Ahí nos advierte, podemos caer varias veces por culpa de la gente, pero hay de aquella gente que causa esos tropiezos. Sí. Dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún si en un día peca 7 veces contra ti y 7 veces regresa a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Luego los apóstoles le dijeron al Señor, haz que nuestra fe aumente. El Señor respondió, si la fe que ustedes tienen fuera tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decir a este árbol, saca tus raíces de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Dice, Señor, haz que nuestra fe aumente. Pero si se dan cuenta, Jesús les dice algo tan sencillo. Quiere decir que no les llenó el cuerpo o la mente de fe. Dice, si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, darías esto y esto. Lo que les está diciendo en sí es que la fe no es algo así de lléname de fe. La fe es uno que tiene que trabajarla. A desarrollarla. Desarrollarla, es como un músculo. Entonces sí, porque si no, pues eso nos viene de haber dado, pues así, darnos la fe, y la fe es como algo que tiene que ir creciendo. Fuera como que nos llenara el tanque de gasolina, ¿verdad? Sí, pues que bien se No, es que la fe se tiene que... Todos tenemos fe en cierta medida. Para haber creído en Jesús tuvimos que tener fe. Sí. Pues esa fe hay que desarrollarla. ejercitarla, desarrollarla, hacer que crezca, que se haga fuerte. Sí. ¿Entiende? Ok, dice el versículo 7, si ustedes tienen un sirviente que les estaba arando el campo o cuidando las ovejas, cuando él regresa, ¿le van a decir, ven y siéntate a comer? No, dice. Más bien le dicen, prepárame la comida y arréglate para atenderme mientras yo ceno. Tú podrás comer y beber más tarde. Tampoco le das las gracias al sirviente porque hizo lo que se les mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les mandó, deben decir, somos sirvientes inútiles, pues solo cumplimos con nuestra obligación. Eso es muy interesante porque usted sabe que hay muchos que trabajan para el reino y todo, y se sienten super siervos, se sienten personas especiales, quieren que los traten como... Y no tiene que ser así. Porque él mismo está diciendo, somos siervos inútiles. Simplemente estamos haciendo el trabajo que nos corresponde. Sí. Dice, un día Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén, pasando por Samaria y Galilea. Cuando entró en un pueblo, 10 hombres que estaban enfermos de lepra le salieron al encuentro. Ellos se pararon un poco lejos de él y le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Él al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras aún iban en el camino, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios y a gritos. Dice, y se echó sobre sus rodillas,
tocando con su rostro el suelo a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Dónde están los otros 9? Solo este extranjero regresó a dar gloria a Dios y le dijo al hombre, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Ya hemos platicado un poquito lo que era la lepra en ese entonces. Entonces, por eso se entiende que ellos desde lejos le gritaron, Señor, dice, ten misericordia, sánanos. Sí. Por algo. Entonces Jesús, vea la fe de ellos. Sí. Les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. O sea, les bastó solamente la palabra. Sí, se fueron. Hay veces que nosotros, muchas veces los cristianos, queremos ver una señal para creer. Ya. Queremos ver una señal para creer. Pero a veces nomás necesitamos la palabra y creer esa palabra y Dios lo va a hacer. Sí, Sí. exactamente. Ahora, de los 10 que fueron, solo uno regresó y era samaritano. ¿Sabía usted que los judíos no querían a los samaritanos porque los samaritanos descendían de los israelitas del norte que se mezclaron con las naciones paganas? Oh. O sea, eran mitad israelitas y mitad gentiles o mitad paganos. Paganos. Entonces, por esa razón, los judíos no querían a los samaritanos. Incluso les llamaban extranjeros, porque aquí Jesús dice, de los 10 que fueron, solo este extranjero vino. O sea, quiere decir que los otros 9 eran israelitas. Bien, fíjate. Solo que al tener la lepra todos, ahí no había diferencia, No. porque los 10 estaban juntos. Ujú. Sí. Pero a la hora de estar sanados, volvió otra vez la división. Tú eres samaritano, nosotros somos judíos. ¿Se da cuenta? Sí. Dice el 20, los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios. Él les contestó, el reino de Dios no vendrá como algo que todo el mundo pueda ver. Nadie podrá decir aquí está o allá está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, hablando del mismo. Les dijo a sus discípulos, llegará el tiempo en que ustedes desearán ver por lo menos uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Algunos les dirán, ahí está, aquí está, pero no vayan, no los sigan, porque el día del Hijo del Hombre, Él resplandecerá como un relámpago que ilumina el cielo de un lado hasta el otro. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado. Primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de esta generación. Cuando regrese el Hijo del Hombre, las cosas estarán como en los tiempos de Noé. Comían, bebían y se casaban hasta el día en que Noé entró al arca. Llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo pasó en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero cuando Lot salió de Sodoma, cayó fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de su casa, que no baje a sacarlas. El que esté en el campo, que no regrese a su casa. Recuerden lo que le sucedió a la esposa de Lot. Lo que pasa es que la mujer de Lot, cuando iban saliendo de Sodoma huyendo, ella voltea hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Pero en realidad yo he escuchado muchos predicadores que dicen que volteó porque todo lo que estaba dejando, o sea, sus posesiones, porque dentro de todo Lot era una persona rica. Pero los judíos que estudian a fondo las escrituras dicen que no fue tanto lo que dejó. Lo que pasa que cuando ellos salieron de ahí, solo iban 2 de sus hijas. Y sus hijas eran las solteras. Porque cuando llegaron los ángeles a Sodoma, que llegaron los hombres de Sodoma a buscarlo para meterse con ellos, él les dijo, yo tengo 2 hijas, dice, que no han conocido hombres, yo se las doy, pero déjenlos a ellos tranquilos. Dijeron, no, dice, los queremos a ellos. Entonces, esas 2 hijas no estaban casadas. Entonces, cuando Lot sale junto con los ángeles y su esposa y sus 2 hijas, cuando la mujer voltea es porque muy probablemente tenía más hijas que se quedaban en la ciudad de Sodoma.
Ahora imagínese hijas, Sí, nietos. sí, familia. Ajá. Entonces cuando ella voltea, no voltea precisamente por lo que estaban dejando material, No, sino por por lo que ella sintió, pues, la estimación. exactamente de su de familia. su familia, che. Ujú. Y volteó, pues, para ver cómo iba a quedarse allá, ¿no? Sí, entonces, o sea, Difícil. como padre es muy difícil Claro. salir y sabes que ese lugar va a ser destruido y está tu familia. Si así le dijeran a uno, vete y no voltees para atrás. A ver, no sería tan fácil Tiene tampoco. hermanos, primos, tíos y todo, y uno se Sí. va y no voltees. Ey. Cuenta, y que escuche uno el estruendo nomás de la lumbre. Sí, pero imagínese otra cosa. Qué difícil. Imagínese que de repente saliendo de esa edad y ves que empieza a caer fuego y azufre. O sea, debe haber sido algo tan tremendo, tan impactante, ¿me entiendes? Y qué difícil también para ellos que se fueron y no voltear para atrás. Sí. Nomás seguir derecho y no voltear para atrás. Y luego y las muchachas, o sea, Y fíjese, escuchar y fue una orden. híjole, No voltees hacia atrás. Y pues ella desgraciadamente volteó. Y por eso que dice que quedó, por eso dice que será como, recuérdense, dice de la mujer de Lot. así, Está muy triste. O lo que le sucedió, ¿eh? fíjate, así como ella. Híjole. Dice, el que trate de conservar su vida la perderá, y que la pierda la conservará. Aquella noche habría dos personas en una misma cama. El una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra será dejada. Le preguntaron, ¿dónde ocurrirá eso, Señor? Él le respondió, donde esté el cadáver, ahí se juntarán las águilas o los buitres. Aquí esta versión dice buitres, pero la versión de ustedes dice las águilas, ¿cierto? Hundiendo. Sí, las águilas. Ajá, las águilas. Las águilas, sí. Entonces, lo que pasa es que las águilas y los buitres son de la misma familia. Oh, ¿Me entiendes? O sea, solo que el buitre es más carroñero que el águila, pero ¿se acuerdan el punto que yo les decía? Que el águila que vive en Israel es águila carroñera. Cuando no hay nada que comer, también come carroña. sí. Ok, vamos en el 18. Jesús les contó una parábola a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo, en un pueblo había una mujer un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En ese mismo pueblo vivía una viuda que no se cansaba de decirle, hágame usted justicia contra mi enemigo. Al principio el juez no le hizo caso, pero después pensó, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta mujer ya me tiene cansado. Para que me deje tranquilo, le haré justicia. Y el Señor siguió diciendo, piensen en lo que dijo el juez malo. ¿No creen ustedes que Dios hará justicia a los que Él ha escogido y que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará Él en responderles? Yo les aseguro que Él les hará justicia sin tardar. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando dice encontrará fe en la tierra, quiere decir que todo lo que se viene, todo lo difícil que se viene, ahí es donde va a ser probada la fe de nosotros. Sí, ahí. Porque entonces ahí vamos a tener que agarrarnos de la palabra de Él, de lo que Él nos dijo. Y tal vez algunos vamos a morir, pero muchos van a quedar vivos. Pero todo va a ser de acuerdo a la fe. A la fe. ¿Entiende? Ok, dice el 9. Jesús les contó esta parábola a unos que se creían muy justos y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro un cobrador de impuestos o un publicano, dice la Reina Valera. El fariseo de pie oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres que son ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos soy como este cobrador de impuestos o este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio,
se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Les aseguro que este, y no el fariseo, regresó a su casa habiendo sido perdonado por Dios, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Aquí lo que Jesús nos está enseñando con esta parábola, que no importa el cargo que tengamos en la iglesia, ni importa los talentos que tengamos, ni los dones que tengamos. Claro. A más tengamos, más humildes tenemos que ser. Sí. Dios no nos da lo que nos da para que seamos mayores que otros. Para presumir, pues. Para presumirlo, exactamente. Se goce uno mismo. O sea, Para gozo de nosotros, no. No. Es para servir a más gente. Mayor cosas tienes, mayor le sirves a la gente. Y eso hay que entenderlo bien, porque se debe de entender. Porque el que no lo entienda o el que no lo quiera entender, Sí, pues. van a haber consecuencias. Sí, y una cosa, acuérdense que en el mundo secular, esa persona es la que tienen más arriba. Hasta arriba, Sí. hasta- En la iglesia no, en la iglesia tiene que ser el que está más abajo. ¿Eh? Ser más grande ante Dios, ¿sí es cierto? El 13 dice: también llevaron a Jesús niños pequeños para que los tocara. Sus discípulos, al ver esto, comenzaron a reprenderles a quien los llevaron. Pero Jesús llamó a los niños y les dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de aquellos que son como ellos. Les aseguro que el que recibe el reino de Dios como lo recibe un niño, no entrará en... No, perdón. Les aseguro que el que no reciba al reino de Dios como lo recibe un niño, no entrará en él. Nos está dando una orden de que tenemos que ser humildes como los niños y sencillos. ¿Me entiendes? Empezar de cero. 18. Dice: uno de los jefes de los judíos le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué dices que soy bueno? Dios es el único que es bueno. Tú ya conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no digas mentiras para hacerle daño a nadie, respeta a tu padre y a tu madre. La Reina Valera dice: honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús le respondió: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Cuando lo hayas hecho, ven y sígueme. Dice: al oír el hombre esto, se puso muy triste, pues era muy rico. Cuando Jesús lo vio triste, dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En verdad, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Este punto ya lo hemos tocado, lo que significa camello. ¿Se acuerda, hermano Abel? Que la letra que se usa para la palabra camello es la misma que se usa para cuerda. Sí. Entonces, si tratamos de pasar un camello por el ojo de una hoja, no tiene sentido. Pero si tratamos de pasar, en lugar de camello, una cuerda, que es con la que se jala el camello, tiene más sentido porque la cuerda es un hilo más grueso Sí. y no puede entrar en el ojo de una aguja. Son cositas que tienen las traducciones. Sí, pero está pues bien y que uno la sepa, pues, porque si no se explican, uno no sabe exactamente cómo era o qué es. Entonces uno piensa que es un camello y no era. Y como que no tiene sentido. Es lógica, pues. Sí. ¿Cómo entra un camello, un animal? Sí, no tiene lógica. Ese es el lazo grueso, Ujú. que no entra así. Ahora, si se acuerda, por lo que él está diciendo es de este joven rico que no quería soltar lo que leímos anteriormente. O sea, estaba a los bienes, estaba atado a los bienes. Sí. Sí. Él dijo: ¿qué haré para ganar la vida eterna? Cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes, entonces dijo: no, prefiero esta vida a la vida eterna. Entonces, no mucho quería la vida eterna. No. Y va a haber momentos en que Jesús nos va a poner en esa disyuntiva. ¿Qué es lo que vamos a escoger? Sí. ¿Me entiende?
A veces preferimos nuestra comodidad Sí, o preferimos de veras sufrir por Él. sí, así. ¿Entiende? Sí. Ok, dice, los que oyeron esto preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús les respondió, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pedro le dijo, pues nosotros hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, y yo les aseguro que todo lo que hayan dejado, los que hayan dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos por causa del reino de Dios, recibirán mucho más en este tiempo y en la vida venidera recibirán la vida eterna. Y si se acuerdan, Pedro era casado. Porque como él hemos leído al principio de varios evangelios, dice que sanó a su suegra. Entonces, pero Pedro quiere decir que dejó a su mujer, a sus hijos por seguir a Jesús. Fue con él. ¿Eh? Sí. Dice el 31. Entonces Jesús se reunió aparte con los 12 y les dijo, ahora vamos camino a Jerusalén. Allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Lo van a entregar a los gentiles y estos se van a burlar de él. Lo van a insultar y a escupir. Después lo azotarán y por último lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto, ni sabían de qué él les hablaba. Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron, Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Entonces el ciego gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritó todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran a su presencia. Cuando el ciego se acercó, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero que me des la vista. Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. En ese mismo instante el ciego recobró la vista. Se fue siguiendo a Jesús y alabando a Dios, y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Aquí quiere decir que el ciego no era ciego de nacimiento, sino que dice que aquí que recobró la vista. Entonces quiere decir que en un tiempo fue que él perdió la vista. Y solo que estaba esperando que pasara alguien o alguien orara por él. Y afortunadamente fue Jesús el que pasó. Sí. Bueno, el capítulo 19:1 dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, jefe de los publicanos. Él trataba de ver a Jesús, pero era de baja estatura y había tanta gente que no alcanzaba a verlo. Entonces se adelantó, corriendo al lugar por donde Jesús iba a pasar, y se subió a un árbol para poderlo ver. La Reina Valera dice sicomoro. Cuando Jesús pasaba por ese lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida porque quiero quedarme hoy en tu casa. Zaqueo se bajó a toda prisa y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Se fue a quedar en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó y dijo, Señor, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres, y si a alguien le he robado, le devolveré 4 veces lo que le robé. Jesús le dijo, hoy la salvación ha llegado a esta casa, pues este hombre también es uno de los hijos de Abraham. En efecto, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. ¿Se da cuenta que este fue, a diferencia del rico que era fariseo? Este salió de su corazón, siendo pecador, salió a dar la mitad a los pobres. Y acá se lo pedían, ¿ah? Y revolver el dinero hasta 4 veces a los que hubiera robado. Esa es la diferencia cuando es una persona humilde y cuando es una persona orgullosa. ¿Me entiendes? Sí. Dice el versículo 11. Cuando Jesús ya estaba cerca de Jerusalén
y la gente pensaba que el reino de Dios comenzaría en ese momento, Jesús les contó una parábola. Les dijo: un hombre de la nobleza fue a que lo coronaran rey en un país lejano, y después de eso regresaría. Antes de partir, llamó a 10 de sus empleados y les entregó a cada uno buena cantidad de dinero. Les dijo: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Entonces la gente de su país, pero la gente de su país lo odiaba y mandaron a un grupo de personas tras él para que dijeran: no queremos que este sea nuestro señor. A pesar de todo, fue coronado rey. Cuando regresó a su país, ordenó llamar a los 10 empleados a quienes les había entregado dinero, para ver cuánto habían ganado. El primero se presentó y le dijo: Señor, tu dinero ha ganado 10 veces más de lo que usted me dejó. El rey le respondió: muy bien, eres un buen empleado o siervo. Como has sido fiel en lo poco que te entregué, te nombré gobernador de 10 ciudades. Dice, el segundo se presentó y le dijo: Señor, tu dinero ha ganado 5 veces más de lo que usted me dejó. El rey le respondió: a ti te nombro gobernador de 5 ciudades. Luego el otro empleado y dijo: Señor, aquí está tu dinero. Lo envolví en un pañuelo y lo guardé. Tenía miedo porque usted es un hombre muy exigente que recoge lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Entonces el rey le contestó: eres un empleado malo. Con tus mismas palabras te voy a juzgar. Si sabías que yo soy exigente, que recojo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco para que cuando yo regresara ganara los intereses? Entonces le dijo a los que estaban allí: quiten el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Pero ellos le dijeron: Señor, pero si él ya tiene 10 veces más. El rey les respondió: les aseguro que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tenga se le quitará. Y a esos enemigos míos que no querían que yo fuese rey, tráiganlos aquí y mátenlos delante de mí. Es una parábola, pero acuérdense que las parábolas hablan de una verdad bíblica o una verdad muy sincera. Lo que aquí está diciendo es que cuando Él regrese, de acuerdo a nuestra honradez, a algunos les va a dar a ser gobernadores de 10 ciudades, a otros de 5. Pero hay una cosa interesante, que cuando está diciendo la parábola, les dio dinero, pero no dice cuánto le dio a cada uno. Por lo que podemos entender que a todos les dio la misma cantidad. En otras palabras, volvemos otra vez al punto de nosotros. Todos tenemos el mismo talento. ¿Cuál es el talento? Compartir la palabra de Dios. Sea como predicadores, sea evangelistas, o sea hablando de persona a persona, todos debemos compartir la palabra. O sea, todos tenemos el mismo llamado y tenemos el mismo talento. Ahora, que unos van a ser predicadores, pastores, evangelistas, bueno, eso ya es un llamado para un propósito. Pero aunque no tengamos ese llamado, nosotros debemos hablar de la palabra. Así, tenemos que compartirla. Usted sabe, va a haber personas que lo acepten, gente que no lo acepten, pero el trabajo de nosotros es hablarlo. Ahora, cuando está diciendo que cuando Él venga, a algunos les va a dar 10 ciudades para gobernar, a otros 5 ciudades, a otros tal vez 3, 2. Entonces quiere decir que la gente que cuando Él venga y los encuentre trabajando, le van a ayudar a gobernar ciertas ciudades cuando Él gobierne desde Jerusalén por 1000 años. ¿Entiende? Por eso una parábola es una historia ficticia sobre una verdad bíblica o sobre un suceso que va a acontecer. Como dice el que trabaje más, porque es que el que dijo: yo te dejé 5 y tengo 10. Sí, exactamente. Entonces, que más trabaje, más Él le va a contar. Sí. Usted está hablando de la parábola de los talentos. Para ayudarle, Sí. le va a dar más para... Entonces, por eso le digo, Dios no se queda con nada. Aunque a veces es difícil trabajar, pero al final Dios no se va a quedar con nada. Dios lo va... Vale la pena. Sí, exactamente, vale la pena. Dice el 28, al terminar de decir esto,
siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando estuvo cerca de Betfagé y Betania, junto al monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente. Cuando entren van a encontrar un burrito atado en el que nadie antes se ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Ellos fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Al estar ellos desatando al burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desatan? Entonces ellos contestaron: el Señor lo necesita. Después llevaron al burrito a donde estaba Jesús, pusieron sobre el animal sus mantos y ayudaron a Jesús a montarse. Aquí se da cuenta, Dios trabaja siempre en los dos extremos. Dios tenía que haberles dicho algo a los dueños del burrito para que cuando las palabras que dijeron los 2 discípulos confirmaron que era palabra de Dios. Por eso ya no hicieron problema. Ahora, traen al animal y todos los 12 discípulos, dice, pusieron sus mantos sobre el animal y ayudaron a Jesús a subir. Lo que eso nos enseña una cosa, que todos estaban reconociendo y aceptando la autoridad de Jesús sobre ellos. Sí, todos ellos. Porque era su manto de oración, con lo que ellos se cubrían y oraban. Sí. Dice, conforme iba avanzando, la gente extendía sus mantos sobre el camino, pero ya era la gente en el piso. Uh-huh. Cuando ya estaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores se llenaron de alegría y comenzaron a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto y gritaron: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió: les aseguro que si ellos se callaran, las piedras gritarían. Se da cuenta que aún había fariseos dentro de la gente que seguía a Jesús, con la intención de encontrar falsas palabras o de qué acusarle. Ahora, cuando dice el Monte de los Olivos, uno puede pensar que estaba lejos de la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a decir que aquí está el templo, la plataforma del templo, y el Monte de los Olivos quedaba mero enfrente. O sea, nomás bajaban del monte, cruzaban un pedacito de valle y entraban a la ciudad. Por eso se entiende que desde el Monte de los Olivos Él viene. Cuando Él venga en la segunda venida, que pise el suelo, pise la tierra, va a poner un pie en el Monte de los Olivos, tanto que el Monte de los Olivos se va a partir a la mitad. Y va a volver a entrar por la misma puerta que entró cuando vino hace 2000 años. O sea, va a ser exactamente lo mismo, pero la primera vez vino como un siervo. La segunda vez que venga va a entrar como el rey, donde va a entrar y va a gobernar por 1000 años desde Jerusalén. Esa es la diferencia nada más. ¿Por 1000 años? 1000 años. Qué bonito, ¿eh? 1000 años donde dice que todas las armas que hay en la tierra van a ser convertidas en arados y en herramientas para agricultura. Ya no va a haber armas, ya no va a haber nada de eso. Pero dice que también Él va a regir la tierra con mano de hierro. O sea que va a ser un rey justo, sí, pero a la vez exigente. No va a haber ahí... Debe de ser, pues, sí. Debe de ser, todo recto. Uh-huh. Y entonces todos los que somos salvos, que vamos a resucitar en ese día, si ya estamos muertos, somos los que vamos a gobernar toda la tierra bajo la dirección de Él. Por ejemplo, vamos a decir, usted, por ejemplo, tal vez lo va a poner en una ciudad de África, de Asia, no sé cómo lo va a hacer, pero dice que todos vamos a ayudarle a regir, como vimos la parábola anterior, unos 5 ciudades, otros 10 ciudades, tal vez unos una ciudad. Pero entonces todos los que vamos a resucitar en ese entonces, le vamos a ayudar a gobernar, siempre dirigidos por Él. ¿Me entiende? Sí va a ser, porque dice que entonces dice que el cordero podrá vivir con el león y el león ya no se lo va a comer. Sí. Dice, el niño jugará con una serpiente y no lo morderá ni lo matará. Como estaba en los tiempos con los de Adán. Exactamente. Otra vez, qué bonito.
Dice, cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella y dijo, ¿cómo me gustaría que hoy entendieras lo que puede traerte paz? Pero ahora eso no lo puedes ver. Llegarán los días en que tus enemigos harán un muro y te rodearán y te atacarán por todos los lados. Te derribarán, no dejarán ni una piedra sobre otra y matarán a tus hijos. Todo esto ocurrirá porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Eso sucedió en el año 70. Cuando el general Tito derribó todas las construcciones de Jerusalén y la llamó la Aerocapitolina. ¿Y quién era Tito? Tito era un general romano. Era un general grande que se llamaba Vespasiano. Cuando llegó a Tierra Santa, empezó la guerra para someter otra vez a los judíos. Pero en ese entonces murió el emperador en Roma. Entonces el Senado de Roma escogieron a Vespasiano para que él fuera el nuevo emperador. Entonces lo mandaron traer y cuando Vespasiano se regresa a Roma, deja a su hijo Tito encargado para reconquistar o someter la Tierra Santa. Y es cuando Tito se mete y hace una matazón y destruye de tierra a tierra todas las construcciones de Jerusalén. Jesús murió en el año 30, 33. 35 años después, esa palabra se cumplió. Pero fue por eso, ¿verdad? Porque no lo aceptaron a él. Porque acuérdense, cuando él entró a Jerusalén decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí. Pero 2 días después le gritaban a Pilatos, crucifícalo, crucifícalo. Sí. ¿Ve? De que se lavó las manos. Pilato fue el que se lavó las manos, pero la gente exigía que lo matara. Quien lo había recibido 2 días antes, 2 días después estaban pidiendo que lo mataran. Sí. Dice, cuando llegó al templo, comenzó a echar afuera de allí a los que estaban vendiendo. Les dijo, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Eso ya lo hemos tocado por a qué se refiere a cueva de ladrones, sí. Por el negocio que hacían los fariseos. Él enseñaba todos los días en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes del pueblo trataban de matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con mucha atención. O sea que los fariseos aparte eran cobardes. Porque a pesar de que lo odiaban, no se atrevían a hacerlo delante de la gente. ¿Entiende? Sí. Ahora, si se da cuenta, los fariseos no lo hacían porque le tenían miedo a la gente. Pero sí sabían los fariseos cómo influir la gente. Sí. Para exactamente. Para evitar echárselos y hacer que ellos hicieran lo que ellos no. Claro. Y en ellos se cumple la palabra esa que dijo Jesús de la parábola del mayordomo astuto. Dice, si eso lo hubieras hecho para trabajar para mí, ¿cuánto no hubieras ganado? Pero lo hiciste para hacer mal. Y es lo que hacían los fariseos. Sí. Usaban la astucia, pero para voltear todo conforme les convenía a ellos. Y mucha gente los fue siguiendo. Sí, sí. Fíjate que sí, mucha gente pues por ellos los embaucaban. Y aún ahorita, hermano, en la iglesia de Cristo hay mucho fariseo que le gusta manipular a la gente. Pero no es tanto del problema de ellos, el problema es de la gente que se deja manipular. Claro, porque tienen que saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y tienen que estudiar para evitar ser manipulados, ¿o no? Sí. Bueno. O sea, uno mismo se hace bola ahí. No cosa que... Sí. Vamos en Lucas 20, dice. Un día después Jesús estaba enseñando a la gente en el templo. Mientras les enseñaba las buenas noticias o el evangelio, se les acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos para hacerle una pregunta. Fíjese, eran los sacerdotes, o sea, los fariseos, los maestros de la ley, los que enseñaban la ley, y los ancianos. En Jerusalén había, el grupo de ancianos eran 70. Es lo que en otras citas le llama el Sanedrín. Entonces, todos ellos procuraban o hacían justicia
a todos los problemas del pueblo. O sea que toda la cúpula gobernante se le acercaron a Jesús para hacerle esa pregunta. Dice, dinos, ¿quién te ha dado esta autoridad para hacer esto? Él le respondió, yo también les voy a hacer una pregunta. Contestadme, dice. Juan, ¿bautizaba con autoridad del cielo o de la tierra? En la Reina Valera dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí diciendo, si decimos que del cielo, él nos preguntará por qué no lo creímos. Y si decimos que de la tierra o de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Porque están seguros de que Juan era un profeta. Entonces le respondieron, no lo sabemos. Él les dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Dice el 9. Después les contó a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos labradores y luego se fue a un viaje por largo tiempo. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a un sirviente para que los labradores le dieran como pago parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Dios les bendiga. Dios la bendiga, hermana. Abelito. Dios le bendiga. Dice el 11. Luego dice, envió a otro sirviente, pero a este también lo golpearon, lo humillaron y lo enviaron con las manos vacías. Entonces envió por tercera vez a un sirviente y a este también lo hirieron y lo echaron fuera. Así que el dueño del viñedo pensó, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo, al que tanto amo, estoy seguro que a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el que heredará todo esto. Vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Así que lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué piensan ustedes que les hará el dueño? Regresará, matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. La gente oyó esto y dijo, que Dios no lo permita. Jesús los miró y les dijo, entonces, si está escrito, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra más importante. ¿Qué quiere decir esto? La palabra en la Reina Valera dice que la piedra del ángulo que desecharon los constructores. ¿Usted se acuerda? Esto ya lo hemos tocado. ¿Se acuerda de donde hay un arco? La piedra más importante es la que va en medio, la que es el triángulo, la que está en ángulo. Porque esa piedra cuando la ponen mero en medio, en la parte de arriba, hace presión en las otras y no deja que se muevan. ¿Cómo se llama esa piedra? Ángulo. La piedra angular. ¿Y la que está en medio? Ajá, y que es como un triángulo al revés. No, pero la punta está por abajo, sí. Sí, por eso que está al revés. Un triángulo es así, ¿no? Y esta está así. Entonces, cuando la ponen así, sostiene todo el arco. Y a veces han visto que construyen pared sobre eso y la sostiene. Eso es a lo que se está refiriendo, que la piedra que desecharon, o la piedra angular, vino a ser la piedra más importante. La que ellos desecharon. Sí. Dice el versículo, vamos en 20:18, hermano. ¿De qué? De Lucas. Y allí se refería a ellos a que era Jesús al que mataron y a los profetas, ¿verdad? Exactamente, por eso dice, lo estaba comparando con los labradores malos. Por eso dice, y envió a su hijo, dice. Así lo van a respetar. Dice, al cual amo, dice, y lo van a respetar, y ellos lo buscaban matar. Y ellos eran los fariseos. Sí. Lo mataron para quedarse gobernando ellos. Mira que sí, Ajá. es verdad. Entonces siempre, Lucas. 20. 20:18. Dice, el que caiga sobre esta piedra se hará pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. O sea, aquí nos vuelve a decir otra cosa, lo mismo que siempre nos ha dicho en los evangelios, que llevar su yugo de él es difícil, pero es más fácil a que cuando él venga nos destruya por no obedecer.
Dice, el que cae sobre esta piedra se quebrará, sufrirá, se golpeará. Pero hay de aquel a quien la piedra le caiga encima, porque entonces sí, lo desmenuza. Dice el versículo 19, los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes se dieron cuenta de que la parábola se refería a ellos, o sea que no eran tontos. Por eso, ándale, sí, la agarraron, porque por eso querían arrestarlo en ese mismo momento, pero le tenían miedo a la gente, o sea que cobardes al fin. Sí. 20. Entonces enviaron espías que se hacían pasar por gente honrada para vigilarlo. Querían atrapar a Jesús cuando dijera algo que les diera la oportunidad de entregarlo al gobernador romano. Los espías le dijeron, Maestro, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto, que no te dejas llevar por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Dinos, ¿está bien que paguemos impuestos al gobierno romano o no? Dice la Reina Valera al emperador. Pero Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo, muéstrenme una moneda romana. ¿De quién es la imagen y el nombre que tiene inscrito? Le contestaron, del César. Él les dijo, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así no encontraron oportunidad para atraparlo en nada de lo que él decía en frente de la gente. Por eso, sorprendidos de su respuesta, se callaron. Después algunos saduceos se acercaron a Jesús. Los saduceos venían a ser un grupo o una denominación dentro de los judíos que, por ejemplo, ahorita, pongamos un ejemplo aquí ahorita. Están asambleas de Dios, los presbiterianos, los metodistas. Vamos a decir que era lo mismo en ese tiempo. Todos creían en Dios. Supuestamente todos oraban a Dios, pero cada quien tenía sus ciertas cosas que creían y ciertas cosas que no. Los saduceos no creían en la resurrección. Por esa razón aquí le dice, los saduceos se acercaron a Jesús. Ellos no creían que hubiese resurrección y por esa razón le hicieron esta pregunta. Maestro, Moisés dice en sus escritos que si un hombre muere sin haber tenido hijos con su esposa, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para darle hijos a su hermano muerto. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. Después el segundo y el tercero se casaron con la misma mujer. Luego el resto de los 7 hermanos. Cuando cada uno murió sin tener hijos. Por último también la mujer murió. Cuando ocurra la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si estuvo casada con los 7? La Reina Valera dice si los 7 la tuvieron. Jesús le contestó, en este mundo la gente se casa, pero los que merecen resucitar en el mundo que viene, esos no se casarán ni tampoco morirán. Serán como los ángeles y serán hijos de Dios, porque tomarán parte en la resurrección. Hasta Moisés mismo nos deja ver que los muertos resucitan. Lo dijo en el pasaje sobre la zarza, pues llamó al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos ellos viven. Ok, volvemos otra vez al punto. Los mismos saduceos que no creían en resurrección, haciendo preguntas de resurrección, es algo contradictorio en ellos, no en la Escritura. Si no creían. Si no creían, entonces ¿para qué preguntan? ¿Me entiendes? Sí. Es como el ateo. El ateo dice que no hay ningún problema, que uno muere y todo. Pero ¿por qué el ateo no está con 100% seguro de eso? ¿Me entiende? Porque no están seguros. Hay gente que sí, pero son muy pocos, pero la mayoría están así, mire. Sí. Dudan, sí, no. ¿Entiende? Hay cosas que no pueden explicar porque ellos están necios en creer algo, aunque tengan experiencias que les diga lo contrario, pero por su necedad, como los fariseos, por no dejar de doblar las manos, siguen pensando lo mismo.
En este caso los saduceos. ¿Usted cree que los saduceos, para hacer esa pregunta, tenían que creer en algo de la resurrección? Sí. ¿Entiendo? Entonces, ¿para qué preguntaban? Pues sí. Ahora, aquí algo nos está diciendo, como ya estudiamos lo que es la vida y la muerte, para Dios todos están vivos. Para nosotros los muertos que están en el infierno, pues están muertos. Pero para Dios todos están vivos, arriba o abajo, pero todos están vivos. Ok, dice el 39, algunos de los maestros de la ley le dijeron, muy bien la respuesta, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Yo creo que esas personas que le dijeron, muy bien, maestro, o qué bien has contestado, a la larga fueron los que creyeron en Jesús. Uno de ellos fue Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la ley, un fariseo, que de toda su generación era probablemente el más alto. Y en el libro de los Hechos, él, por lo que dice a los demás, cuando apresaron a Pedro y a Juan, les dice, déjenlos, dice, porque si esto es de Dios, nadie lo puede parar. Pero si no es de Dios, dice, esto se va a terminar rápido. Pero ahí se cree que ya Gamaliel ya creía en Jesús, no abiertamente, pero ya creía en Jesús. Probablemente fue uno de los que dijo, Señor, que bien has respondido con verdad. Sí. Ok, dice el 41, entonces fue Jesús quien les preguntó, ¿por qué dicen que el Cristo es el hijo de David? David mismo dice esto en el libro de los Salmos. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si al Cristo David lo llamó Señor, ¿cómo puede ser entonces su hijo? Mientras toda la gente lo escuchaba, Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley. Aquí probablemente David lo pudo haber visto en visión, lo más seguro. Sí. Tal vez Dios le permitió ver a David todo lo que iba a suceder y cuando Jesús iba a ser coronado. Sí. ¿Entiende? Ahora acuérdese, si se cumple la palabra que Jesús se llevó cautiva a la cautividad, David estuvo presente cuando lo coronó rey. Sí, y por eso está la escritura. Por eso estaba la profecía en Salmos. Ajá. Sí, ¿Me entiende? Porque eso seguramente lo miró. Tal vez lo miró, en ese momento lo miró en visión. Sí. Pero ya cuando se llevó Jesús cautiva a la cautividad, ellos fueron presentes Sí. cuando él fue coronado. Claro, sí, claro. Dice, cuidado de los maestros de la ley, dice. A ellos les gusta pasearse con ropas lujosas y que los saluden en las plazas. Les encanta ocupar los primeros puestos en la sinagoga y los mejores lugares en los banquetes. Ellos les quitan sus casas a las viudas y a la vez hacen largas oraciones para impresionar a los demás. El castigo para ellos será peor. ¿Se da cuenta? Salud. Por ejemplo, todas las iglesias católicas, evangélicas, budistas, ciencia cristiana, que con la intención de hacer oraciones para impresionar, pero mire, detrás de todo eso está esto. Fíjese lo que dice, el castigo para ellos será. No es fácil, hermano. Yo lo que a veces me pregunto, ¿por qué la gente, sabiendo lo que va a pasar, todavía lo siguen haciendo? ¿No se ha puesto a preguntar eso? Todo que son materialistas. Pero volvemos otra vez. Ellos piensan que esto nomás es disfrutar y no piensan en la otra vida, ellos piensan aquí nomás. Porque si supieran y pensaran, no lo harían. Fíjese, yo a veces me imagino, haga de cuenta que está una espada así colgada de unos hilitos y que si le hago así me corta la mano y aún así se arriesgan. Ahora, diga usted la mano, ahora a meter la cabeza. Pues esa es la necedad, la necedad y la ceguez y todo, y la avaricia y todo lo que hay de mal, porque eso es todo lo malo. Y como dijo Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Claro, pues es cierto. Y se imagina. Los que están en el dinero, están en el dinero. Sí. Los que están en las cosas de Dios, están en las cosas de Dios. Es la verdad. Pero fíjese que hay personas que uno los mira
la televisión, que dice, wow, ese hombre cómo lo hace, cómo esto y cómo lo otro. Y mire, Lo andan haciendo. que hasta gente que recién viene al evangelio dice, no, pues esos hasta se pasan. Y ellos que lo están haciendo, hermano, tan ciegos. Tan ciegos, va a ser tan duro, tan difícil. Y yo creo que cuando sea el juicio del trono blanco, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Ahí vamos a ver grandes predicadores o famosos predicadores que para abajo, otros para arriba. Pero va a ser difícil, hermano. Son humildes, todo, que hacen las cosas, son los que van a ir para arriba y los que están, se sienten bien grandes, pero están haciendo otras cosas como los fariseos. Sí. Son los que se van, pues, Está para como, abajo. no sé si se acuerdan, hay un negrito que murió el año pasado, creo. Uno que se llama Miles Monroe. Salía mucho con Cash Luna, con Maldonado, con Benny Hinn. Ese hombre agarró un avión, era de Bahamas. Y no sé con cuántos iba. Se cayó la avioneta. O el avión se cayó. Pero ese hombre decía que Jesús, cuando llegó a ser bautizado por Juan, decía que hasta que llegó con Juan a ser bautizado, dice que Jesús era un chico que no sabía lo que quería, que no sabía lo que iba a hacer. Sí, pues que era una persona que no tenía futuro, que no sabía qué iba a hacer. Sin embargo, cuando leemos que él tenía 12 años, que le dijo a su mamá y a su papá, en los negocios de mi padre, me es necesario estar. Sí. Esa palabra tumba todo lo que ese hombre decía. Ahora, El niño, si él tuvo oportunidad de arrepentirse, qué bueno. Y si no, ¿dónde cree que está? Abajo. sí, Todo por haber dicho eso. blasfemado eso. Claro. ¿Me entiendes? Si desde el desde los 12 años él sabía lo que tenía que hacer, ¿cómo va a decir un predicador que Jesús era un chico que no sabía, un joven que no sabía lo que iba a hacer? ¿Cómo no se estaba hasta predicando en el templo desde esa edad cuando se perdieron, cuando se les perdió? Exactamente. Estaba en el templo y enseñándole a los maestros de la ley y se quedaban admirados de lo que él sabía. Por eso ¿Cómo iba a saber? Él sabía, él estaba en el camino de su padre todo el tiempo. ¿Cómo no iba a saber qué es lo que quería o qué es lo que iba a hacer? Entonces ahí es donde muchos se han enredado con la palabra y esos, si Dios les dio la oportunidad de arrepentirse, qué bueno. Y si no, desgraciadamente sabemos dónde están. Son blasfemas. No están muertos, están allá vivos. Allá están. De algún modo. Sí. Creen que van a escapar. Por eso les digo, muchas veces es necesario meditar la palabra, escucharla, volverla a meditar y todo, porque no es fácil. El camino en el evangelio no es fácil, pero nosotros lo hacemos más fácil o más difícil. La hacemos más difícil cuando nosotros no queremos obedecer. La hacemos más fácil, sufrimos más, pero es más fácil obedecer porque tenemos el resultado que Dios quiere. Así es, hermano. Y hay muchos que aunque la miren fácil, No quieren. no quieren. ¿Mm? Se aferran en su... Exactamente. O sea, no reconoce, pues uno no. Así es. ¿Preguntas? Y al decir cosas que no debe todavía, uno. hermanito. No, todo está bien. Al decir cosas que no debe uno, pues de ahí ya está blasfemando ante Sí, para Dios. sí. O sea, eso está mal. Como, ¿quién es uno para decir cosas que uno no debe o juzgar o decir? Y luego cosas de nuestro mismo Salvador. ¿Cómo vamos Sí, a decir sí. cosas? No, y fíjese una cosa que cuando Dios le da a uno un mensaje, bueno, a mí, en lo personal, cuando a mí Dios me da un mensaje, yo la tengo que pensar, tengo que meditarlo, tengo que buscar, o sea, al momento que lo voy desarrollando, voy agarrando citas. Cuando ya me siento a escribirlo, voy poniendo la cita. Si hay algo que tengo que corregir, lo corrijo. Pero yo tengo que cuidar lo que voy a decir, porque en tanta palabra muchas veces uno puede cometer el error de decir algo que no va. Ni cuenta se da uno. Exactamente, pero eso es lo que se debe hacer. ¿Me entiendes? Porque no es fácil, o sea, fácil es pararse enfrente, pero ya cuando sale la palabra hay que tener cuidado. Sí, porque puede ser uno algo que los demás lo van a seguir y no lo correcto. Y no Exactamente. y van a haber muchos que lo están oyendo y que lo van a agarrar también y lo van a querer hacer así. Sí. Por ejemplo,
como ese hombre, todo lo que él se dijo a los que les hizo creer eso, que era como él estaba diciendo, y no es así. Exactamente. Y que ya también empezaron a investigar, decir, no, que a decir eso pues de lo que dijo ese Ese que él hombre. no sabía lo que quería ni lo que iba a hacer de ese rachi. Sí, o es una persona ignorante. Más bien, la palabra que sí él usó es como decir que Jesús era ignorante de su destino o de su propósito hasta que fue bautizado por Juan. Entonces, como le vuelvo a decir, hay veces que es fácil decir las palabras como dijo el hermano Abel, pero no, el problema no es tanto del que enseña, el problema es del que aprende, porque el que aprende es el que aprende a hacer más errores. ¿Escucharon todo eso? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Aquellos que se quedaron así. Sí, ahí es el gran problema. Que jaló y jaló a muchos también. Y acuérdense que Jesús dijo que de toda palabra que hablemos vamos a dar cuenta, sea buena Sí. o sea mala. Sí. Es difícil, hermano, pero bueno, no queda más que seguir estudiando y tratar de ir, ahora sí, pues perfeccionándonos o... Sí, para llegar al conocimiento de todas las cosas. Sí, sí, porque si no, de por sí la vida es difícil. Y más con esto. Más la riega todavía uno sin saber. Sí, sí. Más todavía. Sin saber. Es que nosotros nomás hablamos, pero Sí, sin primero saber. hablamos y ya después pensamos. Y después- Sí, ese es el problema. Sí. Pero Primero hablamos y después. Pensamos después. sí, Es que y primero se tiene que dice que primero debemos se de tiene ser que lentos, pensar y lentos después para hablar. escuchar. no, rápidos para escuchar. Para escuchar y lentos para hablar. Sí, por eso es lo que nos dice la recomendación que nos da. Todo lo que escuches, escúchalo rápido, pero analízalo. Porque dentro de todo hay que saber lo que vamos a hablar. Porque ya una vez que uno dice la palabra que ya salió, mucha gente para evitarse la vergüenza de decir me Me equivoqué, equivoqué. Así no rectifican. Y ese es el problema. ¿Entiendes? Pues eso, y te acuerdas que eso es lo que querían hacer los fariseos a nuestro al Señor Jesús, que lo querían Entrampar. entrampar, que quisiera que dijera cosas que no eran. Sí. Para atraparlo, para que la gente ahí le cayera como encima. O sea, hacerlo dudar, ¿verdad? fíjate, hablar cosas pues que no eran para que la gente se enojara y no podían. No hacerlo ondularnos, sino hacerlo como quedar mal. Sí, que, Sí. sí, que dijera cosas, ¿Cómo hacer pues? Hacerlo cosas, sí, cosas que por no ejemplo, eran. que dijera como cosas en Salud. contra de la ley de Moisés, Ándale, sí. que dijera cosas, pero no, él las decía como debían ser. Como tenían Sí, que- sí. Y nomás se quedaban así, no sabían cómo hacerlo caer, fíjate. Y entonces, por eso aquel sí reconoció y dijo que qué bien había hablado él. Salud, ma. Y él lo reconoció, que qué bien él haber pensado, sí, cómo sabe tanto y todo. O sea, él Sí. tuvo que convencer de decir, este hombre tiene sabiduría. Sí, Porque sí. si fuera cualquiera que no sabe, pues ya he dicho unas palabras por otras y todo el tiempo. Ey. Y no todo el tiempo estaba diciendo, y nomás se quedaban ellos así, no podían hacerlo decir otras cosas que no eran. Y lo que nos enseña ahí la palabra es que muchos fariseos estaban de acuerdo con él, pero porque eran sacerdotes tal vez de menos tiempo, de menos importancia, de menos rango, Sí. por eso no se atrevían a hablar. Sí, exactamente. Porque imagínense que si de los fariseos se hubieran dividido, unos creemos en él y otros no, No, pues yo se hubiera hecho ahí. pero volvemos otra vez al punto. Si los fariseos hubieran sido los que creían en Jesús, hubieran dicho, sí, creemos en Él, y no me importa que me quiten el sacerdocio o lo que sea, pero yo me muero creyendo en Él, hubiera jalado más gente. Como uno pues Sí. que se mete con Dios y no le importa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, así fue, sí, es cierto. Bueno, hermano, oramos. Yo pienso que sí, hermano. Bueno, Padre, te damos gracias por este momento, te damos gracias por este estudio, Señor. Gracias, Padre, porque poco a poco vamos entendiendo más y más tu palabra, Señor. Guíanos a seguir estudiando, Padre, y te damos gracias por esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y por favor, Señor, no te olvides de nosotros, que aunque nos vayamos de este lugar, tú siempre vayas con nosotros, Señor, y te quedes en este hogar también. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Aquí el cafecito. Sí, hermana.